Bueno, ahora lo invito a meditar en la palabra de Dios. Puede traer ahí su Biblia. Vamos a estar en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Antes de leerla, quiero decirle que Jesús fue un gran maestro. Era el Hijo de Dios. Y es el maestro con M mayúscula, y usaba diferentes herramientas para enseñar, para discipular, para sus escogidos, y a veces pues ponía pruebas sorpresa. ¿Se acuerdan cuando había mucha gente y les dijo, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Los puso a pensar, los puso ahí en el spot, los puso ahí en problemas, pero era para enseñarles, y a veces ponía preguntas, a veces ponía ejemplos, y muchos ejemplos eran parábolas. Las parábolas son historias que traen una enseñanza específica que Jesús quería comunicar. No era algo así que nadie podía entender, sí lo podía entender, por eso lo enseñaba, pero uno tenía que poner atención. El que tenga oídos para oír, que escuche. Eso quiere decir que todos podemos oír, pero pocos escuchan, pocos ponen atención. Y las parábolas son para eso, para que uno se ponga vivo y ponga atención y encuentre cuál es el mensaje que quiere decir Jesús. Jesús usaba herramientas como usaba los demás rabinos. Rabinos, así se les decía a los maestros de ese tiempo, viene de la palabra hebrea rab, que es algo así como grande, o sea, una posición de autoridad. Y una de esas herramientas se parece a una herramienta filosófica griega, un argumento que se llama a fortiori. Eso quiere decir que va de mayor a menor o de menor a mayor, hace una comparación de algo pequeño con algo grande o algo grande con algo pequeño. Es algo así como, imagínense que yo quiero cargar esta bocina y la voy a cargar. Si la cargo, si puedo, ahí está, entonces puedo cargarla, ¿no? Ahora, la lógica sería que si yo quiero cargar una hoja, ¿voy a poder o no voy a poder? ¿No? Entonces, lógicamente, si yo cargué algo pesado y ahora voy a cargar algo menos pesado, fácilmente lo voy a cargar. Y, miren, así no le puedo hacer la bocina. Bueno, a lo mejor sí. Pero el punto es que es la lógica, ¿verdad? Es una lógica que usaban los filósofos griegos, Aristóteles, que era a fortiori, o sea, de algo pequeño a algo grande, es obviamente que se va a poder, es lógico. Pero los filósofos hebreos, los maestros hebreos, usaban algo parecido que se llamaba el Kal Vachomer, que significa ligero y pesado. Entonces te da un ejemplo de algo ligero, así como le dije. Tenemos algo ligero y algo pesado, ¿verdad? Entonces era una comparación que hacía que pareciera absurda la cosa. Pero para los filósofos hebreos, para los maestros, para los rabinos, ellos estaban más enfocados en el carácter, en hacer las cosas bien, en qué era lo verdadero, que era ese peso es que tiene más peso en la verdad. Y cómo debe de comportarse uno. Ellos estaban más enfocados en la acción, en hacer lo correcto, en lo que tiene más valor. Y entonces, esta parábola es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de cómo esa comparación tiene una enseñanza muy grande. Entonces vamos a poner atención a la parábola. Dice así Juan 18, del 1 al 8. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, había en un cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto.
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A ver si encontraron el mensaje que quiere dar aquí Jesús. Vamos a analizar primero lo ligero. ¿Qué es lo ligero aquí? Pues es el juez, ¿verdad? El juez era, pues era, como decimos en México, era chafa, ¿no? Era malo, no tenía temor de Dios, era injusto. Pero lo sorprendente es que este juez hizo justicia. Bueno, un juez debería de ser un ejemplo para la sociedad, y en el Antiguo Testamento era pues un requisito que tenía que temer a Dios y defender a los oprimidos. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la ley de Dios que los favorece, pero este Dios era pues malancón, ¿verdad? No era bueno, no era considerado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, lo que sorprende es que este juez malo llega a hacer justicia. Y la pregunta es, ¿cómo es que este juez hace esto posible? Y esta es la clave de la parábola. ¿Cómo este juez que es malo hizo justicia? Y la clave está en la viuda. La viuda, ¿qué tenía de diferente la viuda? La viuda era insistente. La viuda no era como en aquellos tiempos, ¿verdad? La viuda era diferente. En estos tiempos a veces pensamos que la viuda es como esa que sale en las telenovelas, ¿verdad? Que hereda un montón de dinero y toda la riqueza de sus esposos que andan acá en Estados Unidos trabajando. Ay, perdón. Entonces, eso pensamos a veces de la viuda. Pero en esos tiempos, la viuda realmente no tenía muchos derechos, no tenía muchas posibilidades. En ese tiempo las viudas tenían que depender de Dios completamente. Era de los grupos más en desventaja. Y aquí esta viuda tenía un adversario que no sabemos cuál era el problema, pero probablemente le quería quitar tierras o posesiones. Pero como les digo, en ese tiempo pues las mujeres no tenían mucho derecho, ni siquiera eran considerados testigos. Entonces, por eso había leyes que las defendían. En la palabra de Dios hay leyes, en la ley de Dios hay leyes que defienden a las viudas. Y miren, no es cualquier cosa. Si nos vamos a Éxodo 22 al 24, dice: no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi furor, y chéquese lo que dice, y mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Dios no está bromeando en que realmente le importan las viudas. O sea, ¿cuidas a las viudas o hacemos unas viudas aquí para darte de ejemplo? Entonces es defensor de las viudas y de los huérfanos. Y recordamos a viudas famosas en la Biblia como Ruth y su suegra Noemí, que murieron sus esposos y tuvieron que sufrir, la vieron difícil, hasta que por ley Booz se casó con Ruth y fue un ejemplo de redención que nos recuerda a Cristo. Había leyes que defendían a las viudas. Para las viudas no era fácil. Y bueno, viendo en ese aspecto, pero en el aspecto personal, yo me pongo a pensar, levante la mano al que se le hace muy fácil pedir ayuda. Nadie. Yo batallo mucho para pedir ayuda, no sé ustedes, pero yo digo, prefiero arreglármela solo, de verdad, mi orgullo, yo no quiero molestar a nadie, yo no quiero ser una carga. Ahora imagínense ser viuda y no tener esa opción. No tenía esa opción la viuda, tenía que humillarse, tragarse su orgullo e insistir, pedir ayuda, pedir justicia. Y ella no perdió la esperanza. ¿Por qué? Pues yo creo porque no tenía de otra. ¿Era eso o qué?
Ella no se dejó, insistió, aunque se topaba con pared. Y aquí me pregunto, ¿cómo eres tú cuando te topas con pared? Cuando está una situación injusta y tienes que perseverar. Muchos renuncian, pero aquí la viuda le echa ganas. La viuda batalló, pero ganó. No se desanimó, sino que perseveró. Aunque no tenía las de ganar, su arma fue la perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Perseverancia significa aguantar, significa resistir. Y ahora que Hannah está haciendo atletismo, me recordó esto, que hay dos tipos de competencias. Una que es la de velocidad y la de resistencia. La de velocidad es rápido, 100, 400 metros, todo lo que puedas le das con todo. Pero las de resistencia son de 3000 metros, o no digamos un maratón. ¿Sabe cuánto es un maratón? 42 kilómetros, o sea, 26 millas. Está más lejos que Eugene, correr hasta allá. Entonces, las de resistencia requiere que uno tenga disciplina, que tenga perseverancia, mantenerse corriendo por un periodo largo de tiempo. Y ahora estamos muy acostumbrados a que queremos todo instantáneo en el microondas, pasamos por el drive-thru para no tardarnos, pero aquí se trata de perseverar, de ser paciente, y requiere tiempo. Y mire lo que dice la parábola: durante algún tiempo el juez injusto se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, no voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. El arma secreta de la viuda fue la resistencia, la insistencia. Tuvo mucho tesón, resiliencia, y lo logró gracias a su paciencia. Ahora, esta es la parte de la parábola que es la ligera, o sea, la que tiene menos dificultad. Perdón, la que es más difícil. Entonces, la que es cargar la bocina, ¿verdad? Está duro. Imagínense, batallar con un juez injusto, con un juez desconsiderado, pero ahí está la viuda, le da y logra cargarlo. Ahora vamos a la parte ligera, al contraste. Acuérdense, si pudiste cargar 20 kilogramos, ¿cómo no vas a poder cargar una hojita, no? Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? ¿Cuál es el contraste? Mire lo que dice Jesús: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Qué dice usted? Les digo que sí, dice Jesús. Les hará justicia y sin demora. Sí, la viuda tenía desventajas, pero pudo con un juez injusto. ¿Cuánto más va a poder un escogido de Dios ser escuchado por Dios, que es un juez justo y considerado? Ve, aquí la verdad es que va a ser mucho más fácil. Imagínense en la parábola que la viuda se topa con un juez justo y considerado. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto se va a tardar la viuda? ¿Cuánto va a tener que insistir? Nada, va a ser rápido. Y porque un Dios justo y considerado aplicaría la ley de Dios, considera a la viuda y a los huérfanos. Eso es por ser justo y por ser considerado. Imagínense ver a una viuda que perdió a su esposo, ¿cómo no la va a sostener? ¿Cómo no la va a ayudar? Es como nosotros allá en México, yo mucho tiempo tuve que viajar en camión. Y a veces los camiones, sobre todo en la hora pues, de entrada y de salida, pues iban llenos. Y a veces, pues como donde yo estaba era al final de la ruta. Y tenía que viajar a la universidad por unos 40 minutos, una hora, pero ahí donde yo estaba, ahí empezaba. Entonces yo siempre agarraba lugar, pero el camión se empezaba a llenar y a llenar y a llenar. Imagínese que llega una mujer embarazada y está ahí parada y yo sentado. ¿Qué pensaría? ¿Que soy considerado o que no soy considerado?
Pero si yo me paro y le ofrezco mi lugar, soy considerado. Dios es así considerado con nosotros, con sus escogidos. Dios es un juez justo y considerado. Entonces, si la vida le tocaría un juez como Dios, en vez de cargar una bocina, va a cargar una hojita y lo va a ayudar, porque Dios escucha a sus escogidos que claman por justicia de día y de noche. Yo no sé si has estado en una posición de desventaja, yo creo que sí. Y ahí es cuando tenemos que perseverar en oración. También cuando oramos por otros, para que el Señor los toque, para que el Señor venga. Por eso tenemos la campaña, ora por tu número uno, por quién estás orando. No te desanimes. Dios es un Dios justo y considerado. Lo difícil es ser constante. Eso es difícil. Así que para ser constantes tenemos que pasar el desánimo. Tiago, el desánimo viene a veces porque no tenemos resultados inmediatos. Nosotros queremos resultados, pero ya. ¿Cuántas dietas has tenido? ¿Cuántas dietas has durado? Porque queremos que se baje la pancita de volada, pero no se puede. Hay que ser constante. Y si no uno ve los resultados rápido, pues se desanima. Pero ¿qué pasa si yo le mostrara una foto del futuro? Vengo de un año adelante y mire, su cuerpazo por mantener la dieta. Bueno, ¿no? Entonces ahí uno mantiene. Entonces, si tenemos una vista hacia el futuro donde las cosas van a cambiar, podemos mantener la esperanza. Y eso es lo que trata de aquí hacer Jesús. Porque mire cómo le dice al final. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Encontrará fe en la tierra. Eso quiere decir, si ponemos atención, no dice si viene el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando venga. Eso quiere decir que va a venir o va a venir. Amén. Entonces tenemos que estar preparados para la venida. Por eso es que cuando venga, ¿qué va a encontrar con nosotros? ¿Que nos dimos por vencidos o nos va a encontrar orando? Hay un futuro certero. Jesús va a regresar. La justicia va a llegar plenamente. Jesús le dice a sus discípulos: deben de perseverar en oración, porque Dios ciertamente va a hacer justicia en su tiempo. Jesús va a regresar, por eso sus discípulos tienen que perseverar. Jesús va a regresar y poner todo en su lugar, va a hacer justicia, una justicia tan plena que si tú tienes hambre y sed de justicia, vas a quedar bien satisfecho. Por eso hay que mantener la fe. La fe se vive en oración, en una relación con Dios, pero aquí es más sencilla que la viuda. ¿Por qué va a ser más fácil? Porque no vas a tener que estar cargando una bocina, vas a tener que estar lidiando con un juez justo, no con un juez injusto. Por eso es fácil resistir con esto. Por eso Jesús le está diciendo: no se agüiten, no se desanimen. No es lo mismo que un juez justo. Injusto es un juez justo y considerado. Así sí se puede resistir. Así uno, cuando venga Jesús, fácil, yo estoy orando porque sé que mi Señor es justo y considerado. No lo dude. Él creó los cielos y la tierra y sabe hacer justicia. Y tiene poder para hacerla. Acuérdense, expulsó demonios, cayó las tormentas, sanó enfermedades. Él es justo. Y así sí podemos resistir. Por eso este es un ejemplo claro de comparación. Cuanto más. Por eso tenemos que no desanimarnos y demostrar nuestra fe en oración siempre, sin desanimarnos, porque es posible, porque podemos confiar en que Jesús va a hacer justicia, porque es un juez justo y también es considerado, sobre todo con sus escogidos, con sus discípulos. Claro que los va a escuchar y les va a dar paz. Así sí se puede llegar hasta el final, para que cuando Jesús regrese encuentre fe.
Entonces, si has podido lidiar con las batallas de este mundo, con los jueces injustos de esta tierra, fácil vas a poder resistir hasta el final, porque tienes un juez justo, un Señor considerado. Por eso demostremos nuestra fe, seamos perseverantes en la oración, pidiendo justicia, intercediendo por otros y buscando honrar al Rey. Sigamos orando y no nos rindamos. Vayamos tranquilos porque tenemos un Señor justo y considerado. Amén. Amén. Los invito a responder a la palabra de Dios. Si tú no conoces a este juez justo y considerado, yo te invito a que lo hagas tu rey y experimentes la justicia y el amor que este rey te ofrece. Así que en este canto tú puedes pasar al frente y decir, yo quiero también tener a este juez justo y considerado como mi rey. Y si tienes pecado, pues el Señor ofrece perdón de pecados. Y para todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, le da vida eterna. Solo tienes que orar, creer que Jesús murió en la cruz en tu lugar y creer que de corazón que Él resucitó al tercer día. Entonces, si tú quieres tomar esta decisión y orar para aceptar a Cristo como tu Señor de aquí en adelante, puedes pasar aquí al frente. O si ya lo hiciste, entonces te animo a que sigas adelante tu camino con el primer paso de la obediencia, que es el bautismo. Si tú no te has bautizado y crees en Cristo, ya cambió tu vida. Entonces yo te invito a que te vengas y tomes la decisión de bautizarte y unirte a la iglesia, a seguir a Cristo de verdad, a vivir tu fe. Entonces puedes pasar aquí al frente para tomar esa decisión. Y si tú ya te bautizaste, pues puedes tomar la decisión que el Señor te esté diciendo. ¿Cuál es tu siguiente paso de fe? ¿Cuál es tu compromiso que vas a hacer con Dios? ¿O de qué manera Dios te está invitando a que lo sigas? ¿Cuál es tu paso de fe? Porque tú eres bueno.